El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en este domingo 27 de junio, que a su vez es el domingo 13 del tiempo común o tiempo ordinario de la Iglesia. La semana pasada ya lo decíamos, pero queremos extender la alegría de estos 7 nuevos matrimonios diaconales que recibieron su ordenación el sábado recién pasado. Nuestra oración y la esperanza que Jesús resucitado les entregue todas las herramientas para poder servir de buena manera al pueblo de Dios que peregrina en Punta Arenas y en Magallanes todo. Hermanos y hermanas, iniciemos el programa del día de hoy. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Mensaje de Francisco para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores. En el mensaje para la primera jornada que se celebra el 25 de julio, Francisco subraya que la vocación de la tercera edad es custodiar las raíces y transmitir la fe a los jóvenes, cuidando a los pequeños. Incluso cuando todo parece oscuro, como en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad. Y repetimos, yo estoy contigo todos los días. Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí, a todos. Este es el sentido de esta jornada, que he querido celebrar por primera vez precisamente este año,
después de un largo aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida social. Que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor, sobre todo los que están más solos, reciba la visita de un ángel. Lo afirma el Papa al dirigirse a los abuelos y ancianos del mundo en su mensaje para esta primera jornada mundial, dedicada a todos ellos, que se celebra el 25 de julio. El Santo Padre lo dice también en su mensaje de video. El sueño de Joaquín. Francisco pide al Señor que envíe a consolar a los ancianos como sucedió con Joaquín, el abuelo de Jesús, que fue apartado de su comunidad porque no tenía hijos. Su vida, como la de su esposa Ana, fue considerada inútil. Pero el Señor le envió un ángel para consolarlo, mientras él, entristecido, permanecía afuera de las puertas de la ciudad. Se le apareció un enviado del Señor que le dijo: Joaquín, Joaquín, el Señor ha escuchado tu oración insistente. A los abuelos y a los ancianos, el pontífice les recuerda que toda la iglesia está cerca de nosotros, y está cerca de ustedes. Se preocupa por ti, te quiere, y no quiere dejarte solo. Y se refiere a la pandemia como una dura prueba que ha caído sobre la vida de cada persona, porque nos ha reservado un tratamiento especial, más duro, a los ancianos. Muchos han caído enfermos y ya no están aquí. Muchos de nosotros se han enfermado y tantos se han ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos, aislados, han sufrido la soledad durante largo tiempo. El Papa afirma que se necesitan ángeles para devolver los abrazos y las visitas a los ancianos, y recuerda que en algunos lugares todavía no es posible, en la oración escrita, para esta jornada mundial. El Santo Padre, además, invita a agradecer al Señor el consuelo de su presencia, incluso en la soledad. En este tiempo hemos aprendido a comprender lo importante que son los abrazos y las visitas para cada uno de nosotros, y cómo me entristece que en algunos lugares esto todavía no sea posible. Francisco también invita a reconocer la fidelidad del Señor que relatan los evangelios y que se reza en los salmos que encontraron los profetas. El Señor, que nos envía mensajeros y llama a los trabajadores de su viña a todas las horas del día, como hizo con él mismo, recuerda el Papa. Yo mismo puedo testimoniar que recibí la llamada a ser obispo de Roma cuando había llegado, por así decirlo, a la edad de la jubilación, y ya me imaginaba que no podría hacer mucho más. El Señor está cerca de nosotros, siempre está cerca. Con nuevas intenciones, con nuevas palabras, con su consuelo, pero siempre está cerca de nosotros. Ustedes saben que el Señor es eterno y que nunca se jubila, nunca. Francisco introduce así el segundo tema a su mensaje: la vocación de transmitir la fe a los jóvenes. Tras el del ángel consolador, esto siempre en el centro de la vocación de los abuelos y los ancianos. Por esto, su vocación es la de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. Y lo subraya diciendo: no importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes familia, si te convertiste en abuela o abuelo de joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos, es necesario ponerse en marcha y, sobre todo, salir de uno mismo para emprender algo nuevo. A las naturales dudas de quienes ven agotadas sus energías, de quienes ven difícil empezar a comportarse de otra manera, cuando a estas alturas la costumbre ya se ha convertido en norma, o dedicarse a los más pobres, cuando ya tienen tantos pensamientos para sus familias, o sienten la soledad como una carga demasiado pesada, el pontífice responde con una invitación a abrir el corazón a la obra del Espíritu Santo, que sopla donde quiere y hace lo que quiere. Francisco retoma cuanto escribió en su encíclica Fratelli Tutti, esperando que esta crisis ligada a la pandemia haya sido otro grave acontecimiento histórico del que no hayamos podido aprender.
Para que un dolor tan grande no sea inútil y podamos dar un salto hacia una nueva forma de vivir, afirma el Papa, dirigiéndose directamente al abuelo y al anciano. En esta perspectiva, quiero decirte que eres necesario para construir, en fraternidad y amistad social, el mundo de mañana, el mundo en el que queremos vivir, nosotros y nuestros nietos e hijos, cuando la tormenta se haya calmado. Todos somos parte activa de la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Una nueva construcción de 3 pilares, dice Francisco, que tú mejor que otros puedes ayudar a colocar: sueños, memoria y oración. El profeta Joel pronunció en una ocasión esta promesa: sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. El futuro del mundo reside en esta alianza entre los jóvenes y los mayores, quienes, si no los jóvenes, pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante. Pero para ello es necesario seguir soñando. En nuestros sueños de justicia, de paz y de solidaridad está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones y juntos podamos construir el futuro. A lo que añade: es necesario que tú también des testimonio de que es posible salir renovado de una experiencia difícil, y estoy seguro de que no será la única, porque habrás tenido muchas en tu vida y has conseguido salir de ellas. Aprende también de aquella experiencia para salir ahora de esta. Aquí entra en juego el segundo pilar, la memoria. Del doloroso recuerdo de la guerra, los jóvenes pueden aprender el valor de la paz. El recuerdo de los que tuvieron que emigrar puede ayudar a construir un mundo más humano, más acogedor. Pero sin la memoria no se puede construir. Sin cimientos nunca construirás una casa. Nunca. Y los cimientos de la vida son la memoria. En su oración el Santo Padre cita a su predecesor, el Papa Benedicto, un santo anciano que sigue rezando y trabajando por la Iglesia, que dijo en el año 2012, casi al final de su pontificado: la oración de los ancianos puede proteger al mundo, ayudándolo quizá más incisivamente que el trabajo de tantos. El ejemplo es del beato y pronto santo Charles de Foucauld, quien, como ermitaño de Argelia, incluso en la soledad de su propio desierto, demostró que es posible interceder por los pobres de todo el mundo y convertirse verdaderamente en un hermano y una hermana universales. Que cada uno de nosotros aprenda a repetir todos, y especialmente a los más jóvenes, esas palabras de consuelo que hoy hemos oído, dirigidas a nosotros. Yo estoy contigo todos los días. Adelante y ánimo, que el Señor los bendiga. El Papa, actualidad del apóstol Pablo en la iglesia de hoy. El Santo Padre comenzó un nuevo ciclo de catequesis para reflexionar acerca de algunos temas que el apóstol Pablo presenta en su carta a los Gálatas, puesto que, como explicó, no solo permite conocer la vida del apóstol, sino que invita a profundizar en algunas cuestiones actuales en la vida de la iglesia. Y al recordar que la semana próxima celebraremos la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Francisco invitó a pedir al Señor por su intercesión que nos ayude a abrirnos a su gracia. En su audiencia general de esta mañana, celebrada en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico, ante un número reducido de fieles y peregrinos de diversos países, el Santo Padre, después de un largo itinerario dedicado a la oración, comenzó un nuevo ciclo de catequesis para reflexionar acerca de algunos temas que el apóstol Pablo presenta en su carta a los Gálatas. Libertad, gracia y modo de vida cristiano. Hablando en nuestro idioma, el Papa explicó que esta carta, por una parte, ayuda a conocer mejor la vida del apóstol, incluyendo su conversión y su seguimiento de Jesús, a la vez que, por otra parte, nos invita a profundizar en algunas cuestiones importantes que plantea y que, según el Santo Padre, también son actuales hoy en la Iglesia, tales como la cuestión de la libertad, la gracia y el modo de vida cristiano.
San Pablo advirtió un peligro. Al resumir la vida del apóstol, el pontífice destacó que tras fundar algunas comunidades en la región de Galacia, San Pablo advirtió un peligro, puesto que comenzaban a infiltrarse algunos cristianos provenientes del judaísmo que exponían teorías contrarias y se presentaban como los únicos poseedores de la verdad, sembrando confusión y división. Lo que nosotros debemos notar es la preocupación pastoral de Pablo, que después de haber fundado estas iglesias, se da cuenta de un gran peligro que corren para su crecimiento en la fe. Esas primeras y pequeñas comunidades, prosiguió el Papa, gracias al apóstol, habían conocido la vida nueva y la libertad en Cristo. Sin embargo, a partir de ese momento y ante estas críticas y tensiones, su fe comenzó a tambalear. Los dueños de la verdad. También hoy, como en aquellos tiempos, algunos presentan el cristianismo como si fueran los dueños de la verdad, con la tentación de encerrarse en algunas formas y tradiciones del pasado, como posible solución para la crisis. Por esta razón, Francisco afirmó que frente a esta tentación, la enseñanza que nos da el apóstol en la carta a los Gálatas es que sigamos el camino liberador y siempre nuevo de Jesús, crucificado y resucitado, y que continuemos la vida del anuncio que se realiza por medio de la humildad y la fraternidad, y que lo hagamos confiados con la certeza de que el Espíritu Santo siempre actúa y guía a la Iglesia. Saludos del Papa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor, por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que celebraremos la próxima semana, que nos ayude a abrirnos a su gracia para poder ver, juzgar y actuar desde la verdad y la libertad que proceden del encuentro con Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A los queridos hermanos y hermanas de lengua portuguesa, el Papa les pidió que recuerden siempre que el anuncio del Evangelio se hace con humildad y fraternidad, no imponiendo, sino mostrando el camino a seguir. En su saludo cordial a los peregrinos francófonos, Francisco le dijo que el camino liberador que nos indica San Pablo es el camino siempre nuevo de Jesús muerto y resucitado, el camino de la confianza mansa y obediente, en la certeza de que el Espíritu Santo actúa en cada época de la Iglesia. Al recordar a los fieles de habla inglesa la celebración de la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, Francisco le sugirió imitar el humilde testimonio de quien señaló al Cordero de Dios e invocó sobre todos ellos y sus familias la alegría y la paz del Señor. Dirigiéndose a los queridos hermanos y hermanas polacos, el Papa Francisco se unió en oración a quienes sufrieron por el incendio que se produjo el sábado pasado en Nowa Wiata, en el que, gracias a Dios, no hubo muertos. Pedimos la gracia del consuelo, del apoyo y de la solidaridad humana para los que han perdido sus casas y sus bienes. Y antes de bendecirlos, de corazón les deseo a todos ellos y a sus seres queridos que transcurran un verano tranquilo, vivido en la presencia de Dios en el Espíritu Santo. A los peregrinos de lengua alemana, el Santo Padre les deseó que el ejemplo de celo misionero de San Pablo los impulse a anunciar y vivir la verdad del Evangelio con alegría, y que el Espíritu Santo los mantenga siempre unidos como fieles servidores del Señor Jesús. En su saludo a los fieles de habla árabe, Francisco les recordó que el camino que debemos seguir para llegar al Señor es el camino liberador y siempre nuevo de Jesús crucificado y resucitado. Es del anuncio que se realiza a través de la humildad y la fraternidad. Es el de la confianza mansa y obediente, pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo que actúa en cada época de la Iglesia. Al saludar a los peregrinos de la lengua italiana, el Papa les recordó que en la fiesta de Natividad de San Juan Bautista, enviado por Dios para dar testimonio de luz y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Por su intercesión deseo para cada uno de ustedes abundantes gracias para que se fortalezcan sus generosos propósitos de fidelidad a la llamada del Señor. Por último, el Papa dirigió sus pensamientos a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, a quienes les dijo: al tiempo que los exhorto a renovar sus propósitos de generoso testimonio cristiano, invoco sobre cada uno la continua asistencia del Señor. Colocan preciosa imagen de la Virgen del Carmen en los jardines vaticanos. A partir de este 24 de junio, los jardines vaticanos cuentan con una imagen de la Virgen del Carmen, advocación mariana venerada en todo el mundo y en modo particular en América Latina, España y patrona de Chile. La ceremonia de develación del precioso mosaico se llevó a cabo este jueves y contó con la participación de representantes eclesiásticos, diplomáticos, laicos y religiosos de la comunidad chilena en Roma, entre otros. En el evento intervinieron el presidente de la Gobernación del Vaticano, Cardenal Giuseppe Bertelo, el arzobispo de Santiago de Chile, Cardenal Celestino Aoz, el obispo auxiliar de Santiago de Chile, Monseñor Alberto Lorenzelli, el embajador de Chile en la Santa Sede, Octavio Errázuriz Guilizasti, y el artista del mosaico, Francisca Claro. En declaraciones a Así Prensa, el cardenal Celestino Aoz destacó que esta ocasión pedimos, en primer lugar, que ella, que es salud de los enfermos, que ella, que es madre, nos ayude para que todos vayamos trabajando para encontrar remedios a esta pandemia, que nos conceda la salud de tantos hermanas y hermanos que sufren. Otros han partido y por tanto han dejado un dolor de ausencia. Además, el cardenal Aoz indicó a Así Prensa que le pedimos también en este momento especial para Chile, en que queremos construir una nueva forma de relacionarnos a través de la Constitución, que ilumine a esas personas e ilumine a todos, que podamos dialogar, para que podamos pensar siempre en el bien común y no en los intereses particulares o de un grupo. Sobre el hecho de que una imagen de la Virgen del Carmen esté en los jardines vaticanos y el significado especial para Chile de esta advocación mariana, el arzobispo de Santiago de Chile señaló que para nosotros los chilenos es entrañable la Virgen del Carmen. Me parece hermoso que pueda estar en este lugar, donde tantos visitantes del mundo entero verán a la Virgen. En esta línea, el purpurado sugirió recordar siempre que la Virgen, que es la Madre de Jesús, la Madre de todos, nos dice: hagan lo que Jesús les diga. Por lo que en estos momentos en que buscamos salvación, en que buscamos también orientación, la Virgen nos dice claramente: hagan lo que Jesús les diga. En el Evangelio está el camino, en el Evangelio está la luz, advirtió. Por su parte, el obispo auxiliar de Santiago de Chile, Monseñor Alberto Lorenzelli, afirmó a Así Prensa que es una gran alegría saber que desde la protección de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, reina de Chile, esté aquí en un lugar así de significativo como lo es el Vaticano, porque en el fondo, mientras imploramos por nuestro país, Chile, imploramos por nuestra iglesia, imploramos por el mundo entero. Aquí está el corazón de la iglesia, y está el corazón de nuestra Madre que acompaña todas nuestras intenciones, deseos, esperanzas e inquietudes, destacó Monseñor Lorenzelli, quien añadió que estamos en un tiempo particular, por lo que nos parece que la Virgen desde aquí no solo tendrá un ojo y un cuidado particular por todas las necesidades de la Iglesia de Chile, sino por el mundo entero. Finalmente, durante la ceremonia, el cardenal Giuseppe Bertelo felicitó por esta hermosa iniciativa de la Embajada de Chile ante la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal de Chile, y agradeció a la Virgen del Carmen por la recuperación de la salud del cardenal Aoz y Monseñor Lorenzelli, al haber superado el COVID-19. Por último, el presidente de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano agregó que en estos rincones de los jardines vaticanos hay varias imágenes de la Virgen María veneradas en los países de Latinoamérica,
Pero la colocación de esta imagen de la Virgen del Carmen tiene una particularidad significativa y hermosa, porque no solo es manifestación de la devoción de los chilenos a la Virgen María y signo de los cordiales relaciones entre Chile y la Santa Sede, sino que también este mosaico tiene algo más, que para mí es conmovedor, porque está formado con la aportación personal de muchos feligreses, de muchos que han donado algo para realizarlo, desde una pepita hasta una piedra. ¿Por qué San Pedro y San Pablo se celebran el mismo día? El martes 29 de junio se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, día en que se reconocen las virtudes cristianas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. A continuación, 5 claves para entender por qué se celebran en la misma fecha. Primero, son fundadores de la Iglesia de Roma. Jesús dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Con estas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia, dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio, sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. Sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: «He luchado el noble combate. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino de la de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la iglesia», expresó el Papa emérito Benedicto XVI en 2012. Segundo, son columna espiritual de la iglesia. En 2015, el Papa Francisco manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. El Santo Padre explicó entonces que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas, en modo particular la fe y la caridad, la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente, y en la caridad que esta iglesia está llamada a servir con un horizonte universal. Tercero, ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina, también llamada el Tullianum, ubicada en el Foro Romano en la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la iglesia durante la persecución hacia su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza abajo a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Cuarto, son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En la homilía del 2012 por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Benedicto XVI llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma.
La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, precisó. Y quinto, son la versión contraria de Caín y Abel. Benedicto XVI también presentó un paralelismo opuesto con la hermandad presentada en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel. Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado por el cual Caín mata a Abel. Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio. Un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo, que actuaba en ellos, dijo Benedicto XVI. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se había dado cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Se burlaban de él, pero Jesús hizo salir a todos, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él,
entró donde ella estaba, lo tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El verdadero significado de la muerte. El Evangelio de Marcos nos presenta hoy todo un proceso pedagógico de cómo debemos afrontar la vida y la muerte desde la fe. Son dos relatos en uno, que el redactor del Evangelio, o probablemente una tradición anterior, había reunido toda la intencionalidad del mundo, para que el atraso de una cosa extraordinaria que entretiene a Jesús lleve así a otra cosa más extraordinaria aún: la vuelta a la vida de alguien que se consideraba muerta. Estos milagros que se nos relatan requieren su interpretación conjunta y exigen códigos hermenéuticos bien definidos. Jairo le pide a Jesús que ponga la mano a su hija enferma, y en el camino una mujer de la multitud se empeña en poner la mano sobre la orla, con la intención de arrancar a Jesús de una curación para una enfermedad que le llevaba a la muerte. Como es lógico, esto difiere la llegada de Jesús y se produce la muerte. Todo es intencionado, pero tanto Jesús como el evangelista quieren poner un correctivo a esa forma de acercarse a Jesús, de creer en Él, como si fuera un simple curador, y de enfrentarse a la muerte. Si la enfermedad nos ataja, no morimos, nos morimos. Pero curarle las enfermedades no soluciona el drama de la vida. La cuestión está en la hija de Jairo, la cual volverá a morir. De esta forma, tanto la mujer curada como la hija de Jairo tendrán que morir. No se trata de negar el valor del milagro, ni el poder del extraordinario Jesús, pero fuera del ámbito de la fe, por los milagros de Jesús, no pasaría de ser un mago más, un taumaturgo, más de los de aquella época. Los milagros, los prodigios, pueden ser signo de parte de Dios. La mujer que le ha tocado el vestido a Jesús tiene que enfrentarse con él en un tú a tú, para que la fe se llene del contenido. Probablemente su obsesión por tocar a Jesús le ha llevado al convencimiento de que está curada, pero Jesús no trata a los hombres desde la parapsicología, sino como personas que deben aceptar desde la fe a un Dios de vida. Jesús no quiere pues que se le considere solamente un taumaturgo al que se le puede tocar como se tocaban las estatuas de los dioses, y eso que en la religión judía no se podía representar a Dios. Lo extraordinario que le ha sucedido a la mujer debe reconducirse a la fe. Tu fe te ha curado, y cuando la fe no cura, nada está perdido. Es ahí cuando la fe tiene más sentido y debe expresar toda la confianza de nuestra vida en Dios. Así, se ofrecen los presupuestos para la siguiente cena. Cuando llega a la casa Jairo, el llanto de las plañideras de oficio y la pena de los padres cubren la muerte de negrura. Pero no es así la muerte. Es una puerta a la vida, el que Jesús, con sus famosas palabras en arameo, talita cum, haga que la niña se levante, no puede quedar en cuestión de magia, sino que es un signo de cómo ve Jesús la muerte, un sueño, un paso, una hermana de la vida. La niña despierta, sí, pero volverá a morir un día, y entonces ya no volverá a esta vida, no estará allí, a sus pies el profeta de Galilea, que la levante de nuevo de esa postración. Por eso no se debería usar el término resurrección para el caso de esta niña, que vuelve a esta vida.
Solamente el milagro de la verdadera muerte nos lleva a la verdadera resurrección. Entonces es cuando asumirán todo su sentido las palabras de Jesús. La niña no está muerta, sino que está dormida. Entonces logrará pasar una vida distinta, y a esa vida no se entra sino desde la fe, desde la confianza en el Dios que nos ha creado para vivir eternamente. En el verdadero significado de la muerte no se afronta con el interés de volver a esta vida, a esta historia. El verdadero significado de la muerte se afronta desde otra dimensión. No morir no es un drama de plañideras, aunque es hermoso llorar la muerte de verdad. Morir es el drama de nuestra vida histórica, el parto auténtico de nuestra existencia que nos llevará a una nueva vida. Eso es lo que debemos hacer, asumir la muerte desde la fe, no como una tragedia, sino como una puerta a la verdadera resurrección. Principios fundamentales de la educación en vista de la redacción de una nueva Constitución. El área Educación de la Conferencia Episcopal de Chile da a conocer una reflexión respecto de principios en el ámbito educativo que debiese considerar el debate sobre la nueva Constitución. El documento ha sido aprobado por el Comité Permanente de la SECH. En su presentación, el texto señala que en este tiempo de elaboración de la nueva Constitución Política de la República, el área de educación de la SECH busca reflexionar sobre algunos principios del ámbito educativo que creemos son importantes para el futuro de nuestro país, con el ánimo de seguir colaborando con la sociedad en este ámbito tan importante para el desarrollo de las personas y de los pueblos. La educación implica la participación de diversos actores. Entre estos ocupan un lugar central y relevan las familias, que constituyen la unidad vital esencial para el desarrollo de la persona al interior de la sociedad. Es la base de la educación y cuidado de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial en los primeros años de vida. También la integración social y la equidad de la sociedad chilena comienzan allí. Son, junto a las diversas instituciones educativas, un componente esencial de la formación de la persona humana. Por ello deseamos que la futura Constitución otorgue garantías que protejan y valoren a las familias, su dignidad y su rol educativo, señala el documento, agregando el anhelo de una Constitución que consagre la educación como un derecho, estableciendo garantías de acceso, elección, permanencia y egreso, en un proceso educativo integral de calidad e inclusivo, cuyo objetivo es el desarrollo de las personas en su multidimensionalidad psíquica, corporal y espiritual, en pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos, proponiendo los siguientes principios que se consideran fundamentales. Protección a las familias y la educación. Se señala que las familias tienen un lugar central en la formación humana y el desarrollo de las capacidades que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes necesitan para su integración, expresando, deseamos que el Estado proteja y apoye a las familias en todas las dimensiones de su bienestar. Garantía del derecho a la educación y libertad de enseñanza en todos los niveles. En este punto se expresa que las personas tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones de calidad, añadiendo que el Estado debe garantizar ese derecho por medio de una educación con sentido de servicio, impartida por instituciones públicas o particulares reconocidas oficialmente de acuerdo con la ley. Consideramos que la educación obligatoria, gratuita y de calidad debe ser financiada y promovida por el Estado, garantizando autonomía pedagógica para la realización de su proyecto educativo, donde los padres, madres, apoderados y apoderadas tengan la libertad de elegir el establecimiento educacional y participar activamente del proceso de enseñanza de sus hijos e hijas. Equidad educativa.
Deseamos que el Estado genere las condiciones para la cobertura y calidad de los procesos educativos, en igualdad de oportunidades y recursos. Se expresa agregando que los logros de egreso en el currículum nacional deben considerar las realidades regionales y culturales que puedan darse en la práctica educativa propias de una sociedad plural y democrática. Educación intercultural y lenguas originarias. Se propone dentro del sistema educativo formal la enseñanza y aprendizaje de las lenguas originarias en su contexto territorial y con un enfoque comunicativo promoviendo la enseñanza de la propia historia, las diversas filosofías de vida de las culturas y su propia literatura. Comunidades educativas participativas. Se añade que las comunidades educativas y académicas debiesen fomentar el diálogo colaborativo, relevando a los estudiantes como sujetos de aprendizajes y centro del proceso educativo. Autonomía de las instituciones de educación superior. Se estima indispensable la autonomía académica, la libertad de cátedra y administrativa de las instituciones de educación superior, garantizando la protección de la libertad académica para la labor de investigación, enseñanza y cultivo de las ciencias, las artes y las humanidades que se hacen en ellas. Neutralidad activa del Estado y pluralismo cultural. Se propone además el reconocimiento de los aportes de las diferentes expresiones y tradiciones culturales, en un clima de respeto, tolerancia y apego a la diversidad y a los valores democráticos. Anhelamos que el Estado reconozca la libertad de creencias y la expresión de los diferentes credos como visiones y tradiciones, como saberes pedagógicos que fortalezcan la formación integral de cada ciudadana y ciudadano, lo que implicaría garantizar el derecho de los padres, madres y apoderados y apoderadas para que sus hijos e hijas reciban la formación espiritual que esté de acuerdo con sus propias convicciones, resaltando la importancia de la formación integral en el desarrollo de las personas. El documento firmado por el presidente del área de educación de la SECH, obispo Héctor Vargas, y el consejo asesor y que contó en su elaboración con el aporte del equipo en temas de familia, afectividad y sexualidad del área, concluye expresando que en el desafío de construir un país más justo y solidario en el cual los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar todas sus potencialidades, deseamos que se reconozca la centralidad y participación de los y las estudiantes al interior de los diversos espacios educativos. Cume Huatripantú. Hermanos en Jesucristo. El lunes 21 de junio ha sido el primer feriado con ocasión del Año Nuevo del Hemisferio Sur, celebrado muy especialmente por los pueblos originarios. El pueblo mapuche nos saludará diciendo Cume Huatripantú, es decir, buen año nuevo. Es un buen deseo que todos tenemos en el corazón. El inicio de un año encierra una expectativa de que las cosas andarán mejor. Lo propio del hombre es mirar al futuro con confiada esperanza. En caso contrario, nunca emprendería nada nuevo. Sin embargo, la experiencia nos muestra que así como puede haber progreso humanizante, también pueden haber regresiones que deshumanizan. Esto es porque Dios nos ha creado esencialmente buenos y por eso tendemos hacia el bien. Pero también es una verdad que en nosotros experimentamos que realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Esta experiencia común a todos es una manifestación de la realidad en nosotros del pecado original. Toda persona desde su concepción sufre la tendencia desordenada hacia cosas en sí mismas buenas, pero que lo desorientan en su fin último, que es Dios. Como toda persona y como toda raza, el pueblo mapuche tiene magníficos valores, como tantas veces lo he destacado, pero también está sometido al misterio del pecado, de la concupiscencia y el influjo del demonio. Esto no lo debemos decir también de los otros pueblos americanos, africanos, asiáticos, europeos y los de Oceanía.
Frente al pecado y a los sufrimientos, debemos decir como San Pablo: «Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor». Solo Cristo salva a cada hombre, a la entera humanidad y a su historia. Solo Cristo da sentido al paso del tiempo, que está orientado a la plena consumación en la eternidad de la gloria del cielo. Solo Cristo hace cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe. Una carta de Francisco Javier Steinmeier, obispo de Villarrica. Nuevas ordenaciones diaconales para la diócesis de Magallanes. Con mucha alegría, gratitud y emoción se llevó a cabo la ordenación en la Catedral de Punta Arenas. Especial alegría, pues producto de la pandemia, esta ceremonia se había postergado en 3 ocasiones desde diciembre del año pasado, esperando que la ciudad estuviera en fase 3 para poder desarrollarse con los aforos permitidos y las medidas sanitarias correspondientes. Después de 5 años de formación en la escuela diaconal de la diócesis, recibieron los diáconos, por gracia de Dios, un nuevo don servicio para el bien de todos sus hermanos. En la ceremonia participaron los diáconos con sus esposas. Ellos son Juan Peña y Angélica Mesa, Francisco Gallardo y Magali Huichacoy, Juan Antonio Araya y Mónica Bustos, Eric Morales y Miriam Ortiz, Freddy Bustamante y Patricia Álvarez, Jorge Millán y Virginia Aguilar, Luis Biel y Maritza Ramírez. La preparación de los diáconos estuvo a cargo del padre Marcos Bubinich, quien es un convencido que esta vocación complementa el camino a la santidad del matrimonio. Es por esto que siempre se les preparó en conjunto, entre marido y mujer. Asistieron ambos a la escuela diaconal y tuvieron que prepararse juntos y hacer el proceso completo unidos, como una tarea matrimonial, un encargo del Señor para ellos dos. La celebración estuvo presidida por el padre obispo de la diócesis, Bernardo Bastres, acompañado de algunos sacerdotes y diáconos. En la ordenación, cada diácono fue presentado por su esposa y renovaron sus votos matrimoniales. Toda la asamblea presente rezó las letanías de los santos, en un ambiente de profundo recogimiento. Tras la imposición de las manos y la oración consecratoria, ellas les pusieron sus estolas y el padre obispo les entregó el Evangelio. Durante su homilía, refiriéndose al Evangelio en que Jesús y los discípulos se enfrentan a una tormenta arriba de la barca, el padre obispo les dijo: la barca de Jesús no está exenta de dificultades y tormentas. Nosotros también en estos años hemos experimentado esta tormenta y sus dificultades, no causada por el viento o el mar, sino por los cambios culturales y sociales y los escándalos y delitos al interior de nuestra iglesia. El prelado les recordó que el Señor, a pesar de la falta de fe de los discípulos, se revela como el Señor a quien le obedecen los vientos y el mar. A través del amor también ustedes y sus hijos han descubierto este segundo llamado del Señor a una vocación especial en su iglesia. ¿Será esta experiencia básica de familia que les ayudará a dar mejor testimonio de la presencia de Cristo en medio de su pueblo? Les dirán a sus hermanos que es posible construir una familia de creyentes donde se vive la alegría del Evangelio. El obispo terminó sus palabras recordándoles que la invitación del Señor es ir a la otra orilla, a ir más allá de donde nos encontramos, para sembrar humildemente la buena noticia en nuestra sociedad, que aparentemente es indiferente a Dios, pero al mismo tiempo clama por el sentido de la vida y la esperanza del vivir. Agradecidos por esta lección y convencidos de que Dios los eligió para ser desde su pequeñez instrumentos suyos, ya no nos preguntamos por qué nosotros, sino que decimos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
dijeron Juan Peña y Angélica Mesa en palabras de agradecimiento a nombre de todos los matrimonios. Sin duda, este es un regalo para la diócesis de Magallanes y para toda la Iglesia de Chile. 7 matrimonios que llegan a renovar y reforzar el apostolado de los laicos en los nuevos tiempos. Como en cada domingo, les compartimos algunas impresiones que están plasmadas en el Amigo de la Familia, nuestro semanario de la diócesis de Magallanes. En la portada tenemos ordenación diaconal en imágenes, matrimonios diaconales fortalecidos por la doble sacramentalidad del matrimonio y del orden. Iglesia Catedral, sábado 19 de junio. Ahí podemos apreciar diversas capturas fotográficas que nos muestran momentos icónicos, tanto la unión familiar, matrimonial, como también la recepción de los diversos signos que tiene el orden diaconal. En la página 2 tenemos un extracto del reportaje En el Sofá que el periodista Edmundo Rossinelli plasmó en el Magallanes la semana recién pasada, con el título Sirviendo a Dios y al prójimo en tiempo de pandemia, diácono y seremi de salud, Eduardo Castillo Vera. En este reportaje tenemos algunas informaciones y conocimiento de la vida de nuestro querido hermano Eduardo, además de lo que ha significado este tiempo asumiendo el liderazgo del control de la pandemia en la región de Magallanes como funcionario de carrera de la Seremía de Salud y en esa condición como seremi subrogante. En la página 3 tenemos múltiples noticias e informaciones. Menciono algunas. Celebración del Día del Padre en la Casa del Samaritano de Magallanes. Junto a ella, aportes para la Casa del Samaritano de Magallanes. Aportes que estamos recogiendo en todas las comunidades y que nosotros como Santuario de Jesús Nazareno hemos querido extender hasta el domingo 4 de julio para seguir recibiendo ayuda y apoyo en alimentos, como también en elementos de protección y cuidado personal. Fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores. Ahí saludamos a la emisora amiga Radio Magallanes que ha transmitido esta novena diariamente y que el lunes 28 a las 10:30 tendrán espacio del responso de los pescadores fallecidos, la cual se realizará en la caleta de Barranco Amarillo e invitamos a seguir a través de las redes sociales y no asistir a ese lugar a pesar de que estemos en fase 3 para resguardar los aforos y el cuidado de las personas. 50 años de fidelidad, celebración de las bodas de oro. Ahí aparece un matrimonio compuesto por Reinaldo Obando y Silvia Barría, que pertenecen a la comunidad San Francisco de Asís, que celebraron sus 50 años de matrimonio. La comunidad Dios Padre participa del proceso de escucha de la asamblea eclesial. La comunidad Dios Padre aceptó la invitación de ser parte de esta reflexión comunitaria, sintiéndose discípulos misioneros, quieren construir la iglesia que sueñan. Y aprovechamos este espacio noticioso para dar un tremendo cariño a nuestra casa radial, Radio Polar, que el día martes 29 cumple 81 años como señal noticiosa de compañía e informativa, y por qué no decirlo también de entretención, para tantas y tantos magallánicos. Muchas felicidades y que el Señor siga bendiciendo a todo el equipo de Radio Polar. Santoral Católico de la semana. Hoy, domingo 27 de junio, Nuestra Señora del Consuelo. El día lunes 28, San Ireneo. El día martes 29, San Pedro y San Pablo. El día miércoles 30, San Adolfo. El día jueves 1 de julio, Santa Esther. El día viernes 2, Santa Gloria. El día sábado 3, San Tomás Apóstol. Y el próximo domingo 4 de julio, Santa Eliana y Santa Mabel. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno se despide en este domingo 27 de junio, pero no sin antes enviar un cariñoso saludo y afecto a la comunidad San Pedro Pescador y a todas las familias de pescadores que habitan nuestra región de Magallanes, que el día de mañana 28 finalizan su novena y su preparación para la fiesta de San Pedro y San Pablo.
nuestra oración agradecida por la labor que realizan y también nuestra compañía con las familias de quienes han perdido un ser querido en las aguas de nuestra Patagonia. Hermanos y hermanas, recordamos que el Santuario de Jesús Nazareno desde hoy 27 vuelve a tener liturgia los días domingos a las 16 horas y las demás celebraciones siguen siendo como de costumbre, de lunes a sábado, con excepción del jueves a las 20 horas y el jueves tenemos Santo Rosario a las 7 de la tarde. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.